Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Cristian Carpio, politólogo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos sobre la difícil coyuntura que vive en este momento el Ecuador en el ámbito político, en el ámbito económico. Bienvenido, Cristian. Hay quienes dicen que no hay la intención de dialogar de una de las partes, hablando de la CONAIE y del gobierno. Hace pocos minutos se abrió esta posibilidad con un comunicado de la CONAIE, de la FENOCIN y otras agrupaciones, en el sentido que van a asistir a una reunión hoy a las 2 de la tarde una reunión con los poderes del Estado. ¿Qué se visualiza o qué perspectivas hay de que ya se llegue a una solución en torno a este tema? Bienvenido, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto poder estar en este distinguido medio de comunicación. Creo que hay que partir por un elemento que es importante. Si bien es cierto, la CONAIE fue el catalizador y quien unifica la mayor cantidad de grupos, sobre todo el movimiento indígena, también hay otras fuerzas que están confluyendo, que hemos visto que se ha sumado dentro de las manifestaciones. Mi impresión es que evidentemente el gobierno ha dado una serie de pasos, quizás no se los ha comunicado de la mejor manera, quizás no han sido aprovechados de una forma sustancial en el ámbito político y comunicacional, pero el gobierno ha dado al menos muestras de su interés por dialogar. Evidentemente la CONAIE acaba de mencionar que se sumará a una convocatoria de diálogo con otras funciones del Estado, que principalmente se buscarán resultados sobre la base de los 10 puntos. Y esa es la gran interrogante. Evidentemente, la CONAIE menciona que ya se ha dado trámite o al menos parcial a 5 de los puntos planteados. Otros de los 5 puntos que se encuentran dentro de la agenda son bastante ambiguos. Pero evidentemente creo que es importante mencionar que es probable que se llegue a ciertos acuerdos, al menos, o se espera durante esta semana. Pero hay, Cristian, hay la intención de dialogar, porque lo que dice el gobierno, lo que dicen voceros del gobierno lo que quieren es tumbar al presidente Lasso. Es decir, no hay la intención de dialogar. Los 10 puntos simplemente son un pedido inalcanzable, difícil de cumplir al 100%. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, ese es un tema bastante interesante el poderlo analizar, porque justamente no es lo mismo la CONAIE de hace 14 días atrás que la CONAIE actual. Y el movimiento indígena, las protestas y manifestaciones han perdido su fuerza. Y justamente no es lo mismo negociar cuando tienes un músculo político, social y en las calles se convulsionó tanto, que negociar en unas circunstancias en donde el gobierno acaba de mencionar que de 20,000 manifestantes aparentemente hay entre 4,000 y 5,000 en Quito actualmente. La presión política ha disminuido, hay otras fuerzas que también están buscando que la paralización termine, porque evidentemente salimos de una pandemia y en ese sentido, si bien es cierto, puede ser que la CONAIE no tenga el interés total, sí hay cada vez más presión a que lleguen a unos acuerdos. Mi impresión es que la CONAIE también perdió momentum para poder inclusive, si es que ese era su objetivo, el poderlo tumbar al presidente, y las condiciones actuales son distintas. En términos logísticos, no es lo mismo tener a la población movilizada por 14 días, donde hay escasez no solo para las grandes urbes, sino también para los manifestantes. Claro, ahora en torno precisamente a las movilizaciones de la CONAIE, y de lo que estaría detrás de estas movilizaciones, independientemente de puntos que buscan reivindicaciones, hay quienes insisten, bueno, voceros, aliados o afines al régimen, dicen que detrás de esto están otras fuerzas políticas y también fuerzas del narcotráfico o grandes intereses. Se habla también del correísmo como diríamos, parte activa de estas movilizaciones indígenas. ¿Esto es una realidad o es simplemente un discurso oficial? Mi impresión es que sí hay distintas fuerzas y parte del elemento de poder entender cómo ha habido contradicciones en los discursos de los propios voceros del movimiento indígena, las solicitudes que han existido con respecto a los distintos puntos. Mi impresión es que evidentemente hay una serie de fuerzas políticas. Yo creo que evidentemente
el correísmo puede haber estado hasta cierto punto, pero no tan activamente movilizado, porque mi impresión es que a la final el correísmo lo que busca es elecciones anticipadas, porque en una elección anticipada puede tener mejores resultados, sobre todo sobre la base de la coyuntura actual. Parte de eso es su estrategia dentro de la Asamblea. Y evidentemente hemos visto una capacidad de movilización de otros grupos muy violentos que no necesariamente están vinculados con el movimiento indígena. Sin embargo, repito, creo que es importante poder mencionar que evidentemente las condiciones actuales de la CONAIE y del movimiento indígena no son las mismas que hace 14 días. Ahora, se han ido sumando algunos, grupos ya tradicionales, la UNE, el Frente Unitario de Trabajadores, los estudiantes, se han ido sumando que tradicionalmente ellos se adhieren a este tipo de protestas de la CONAIE o de otros grupos afines. Pero el gobierno está entendiendo, abierto los ojos y abierto los oídos a lo que está sucediendo en las calles, porque si bien es cierto, alguien tendrá su punto de vista sobre lo que pide la CONAIE, pero también hay una realidad en el país, el alto costo de la vida, la falta de empleo, la situación económica y los errores que ha cometido el régimen en diferentes áreas. Entonces, ¿usted cree que el gobierno de verdad se está dando cuenta de la realidad? Yo creo que el gobierno, parte de la situación actual, no del todo, pero parte de la situación actual es justamente que el gobierno es presa de sus propios errores. Y en esa medida creo que comunicacionalmente han habido cambios importantes, no del todo claros, pero sí cambios importantes. Se está tratando de aterrizar de mejor manera justamente las concesiones que se están dando, los programas del gobierno. Y creo que el gobierno también ha entendido la capacidad o la necesidad de pasar de lo macro, de solamente sanear las finanzas públicas, aterrizar eso dentro del día a día, lo micro, a la gente que siente que evidentemente sus bolsillos han sido perjudicados y que el gobierno en un año no tuvo la capacidad de desmitificar que son los combustibles lo que han elevado los precios, sino más bien factores exógenos que han llevado a una circunstancia como la actual. Entonces, mi impresión es que el gobierno se ha dado cuenta de eso. Ahora el gobierno tiene retos significativos, pero en la actualidad pienso que al menos a corto plazo está tratando de poder tomar en cuenta estos problemas que se han avecinado. Gracias, ¿no? Gracias, Cristian. Cristian Carpio, politólogo, por acompañarnos en este interesante diálogo. Vamos a continuar con